Saludos amigos, soy Diógenes Amauris Martínez y en el día de hoy vamos a dar continuidad al tema de trabajo colaborativo con la herramienta Trello. Es importante destacar que esta herramienta puede ser utilizada en diferentes contextos, llámese un equipo de desarrollo de software, pero también pudiera ser en una oficina de constructores, de obras civiles e incluso hoy en día que hablamos tanto de la evaluación basada en proyectos, también la podemos incluir en lo que son las escuelas para ir precisamente monitorizando el avance de esos proyectos que van creando los alumnos, monitorizar también el seguimiento de los profesores e incluso los directores pueden tener acceso a esos avances y de esta manera tener un mejor seguimiento. En una universidad, por ejemplo, también pudiera ser utilizado en el departamento que se encarga de gestión de contenido, creación de programas, y de esta manera se pueden ir viendo los avances, y es precisamente el ejemplo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Bien, una vez estando ya logueado en Trello, lo que vamos a visualizar son como una especie de dashboard o tablero con los diferentes proyectos que estamos trabajando. Obviamente, si no tenemos la cuenta, pues previamente tenemos que entrar a la página principal de Trello.com y simplemente gestionar lo que es la creación de nuestra cuenta en Trello, que es bien intuitiva, bien simple. Al acceder a esa página simplemente van a regístrate, a la opción que dice regístrate, es gratuito, y ahí te da incluso la opción de que te loguee ya con una cuenta existente de Facebook o de Gmail, y también da la posibilidad de crear una cuenta en Trello desde cero. Pues bien, por cuestiones de tiempo voy a saltarme ese paso. Entonces, una vez registrada, pues aparece esta interfaz gráfica y nosotros vamos a ir a la opción que dice crear y podemos observar ahí que se ven tres opciones, una que dice crear tablero, empiece con una plantilla y crear espacio de trabajo. Entonces vamos a seleccionar la primera, que sería un tablero. Si extrapolamos ese concepto, sería una especie del proyecto que queremos gestionar. Entonces seleccionamos a crear tablero y va a aparecer una ventana, un cuadro de diálogo que me va a permitir a mí establecer el nombre del proyecto que quiero gestionar. Entonces yo le voy a poner como nombre gestión de contenidos. Ok, una vez hecho esto, simplemente tengo que pulsar un clic en el botón crear y inmediatamente ya ustedes pueden ver que se ve aquí un proyecto donde nosotros podemos ir detallando los procesos que se van a realizar en ese proyecto. Entonces es importante destacar que Trello, trabaja con el modelo Canva, que se basa específicamente en tres procesos. Uno, los pendientes o por hacer, en proceso y terminado. O sea, serían tres columnas donde se va a resaltar lo que está pendiente o por hacer, es decir, todas las tareas que tenemos por realizar. Otra columna en proceso que va a detallar de esas tareas las que se están ya realizando, o sea, las que se están trabajando con ellas. Y una tercera columna de terminados, donde van a estar todos los procesos que fuimos identificando, pero que ya están terminados, o sea, que están listos para implementar. Sin embargo, aunque trabaja con el modelo Canva, no significa que es una camisa de fuerza y que nosotros nos tenemos que limitar a esa estructura. Todo va a depender de la creatividad que se tenga. Por ejemplo, si yo voy a gestionar lo que son el avance de los contenidos llámese en una universidad o en un departamento X, y yo primero quiero, por ejemplo, tener los datos
de los colaboradores, por ejemplo, datos de, vamos a ponerle así, ya con esto estamos creando una lista, ¿verdad? En esa columna cada colaborador va a entrar y va a poner sus datos personales. Esto es simplemente un ejemplo y ustedes dirán, ¿para qué quiero eso? Bueno, sencillo. Cuando yo quiero un correo electrónico, cuando yo quiero un número de teléfono, saber dónde vive el colaborador, pues simplemente entro a mi espacio de trabajo en Trello y veo los datos que deseo de esa persona. Pero no se limita a los datos personales. Yo pudiera tener, por ejemplo, otra columna o otra tarjeta, que es como se llama en Trello, llamada insumos. Y ahí pudiéramos tener rúbricas, pudiéramos tener artículos científicos, cualquier otro tipo de documento que usted entienda le sea de utilidad para su trabajo diario. Y de igual manera, no tengo que estar consultando a una persona que tenga mayor tiempo en la institución para saber dónde está tal cosa, sino que simplemente entro a Trello y veo el insumo que necesito para desarrollar mi trabajo. Entonces, una vez identificada esa columna, entonces ya aquí puedo poner los pendientes, por ejemplo, que son todas las tareas que voy a realizar. Puedo tener otra columna que diga en procesos, o en proceso, mejor dicho, y puedo tener otra columna que diga terminado. Entonces, si ustedes chequean, ya ahí nosotros podemos ir registrando nuestras actividades por hacer, en proceso, terminada, insumos, datos de los colaboradores, y si existiera otra posibilidad o otra columna que se requiera para la gestión de nuestro proyecto, pues simplemente la vamos colocando ahí. Ahora, cada columna, cada tarjeta que ustedes pueden visualizar, puede contener o debe contener una lista de las acciones a realizar. Por ejemplo, si yo vengo a pendientes y le doy un clic aquí, yo puedo, por ejemplo, añadir una tarjeta, pero yo puedo también copiar esa lista, yo puedo moverla, yo puedo seguir, o sea, asignarle a una persona, adjuntarle un archivo. Si vengo y le doy, por ejemplo, un clic en añadir una tarjeta, entonces yo puedo darle un detalle a esa columna, por así decirlo, de lo que va a contener esa acción. Por ejemplo, si yo tengo como tarea elaborar un programa para la asignatura programación 2, por ejemplo, ya esa sería una acción y me permite entonces que realice otra actividad, o sea, que especifique tantas actividades como fueran necesarias. Por ejemplo, si yo digo que también tengo que hacer una cápsula de contenido, por ejemplo, cápsula de contenido por ejemplo, vamos a decir de ado.net, se me ocurre. Ok, ya ahí tenemos dos actividades. Ahora bien, una vez creadas las actividades, yo puedo asignarle quién va a crear esa actividad para posteriormente poder ir evaluando, visualizando los avances de esos pendientes y poder entonces dirigirme a la persona responsable de esa parte. Por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy un clic en elaborar un programa para la asignatura programación 2, entonces me aparece un cuadro de diálogo donde yo puedo decir, por ejemplo, quién va a ser el miembro o el responsable
de esa actividad o los responsables, porque también puedo cargar a más de una persona para esa actividad. Si vengo, por ejemplo, aquí a miembros y me voy a poner a mí mismo, por ejemplo, pero pudiera aquí simplemente escribir el correo de la persona o el nombre de la persona y me va a realizar una búsqueda para yo asignarle esa actividad. Vamos a imaginar que esa actividad me corresponde a mí, pues ya fíjense que aparece DS aquí, que es el nombre que tiene abreviado de Diógenes Amauris Martínez Silverio, y yo puedo entonces también dentro de esa actividad especificar, por ejemplo, una fecha de creación. Por ejemplo, si vengo aquí a fecha, puedo decir que esa actividad va a ser desarrollada, o sea, por ejemplo, la fecha límite que yo tendría para entregar eso sería el 30 de septiembre. Entonces, guardo eso y observen que ya tiene entonces una fecha de vencimiento. Ahora, dentro de esa fecha de vencimiento y dentro de esa asignación que sería elaborar un programa para la asignatura de programación 2, yo puedo tener diferentes acciones, y esas acciones que vienen siendo actividades yo las puedo crear incluso con un checklist para ir visualizando si dentro de esas actividades ya fueron realizadas todos esos pasos. Entonces yo puedo venir aquí a checklist y ponerle un nombre, por ejemplo, acciones, le voy a poner. Y observen que dentro de acciones, que son las acciones a tomar para poder desarrollar esa actividad, yo puedo tener, por ejemplo, llamar a facilitadores responsables de esa asignatura. Es decir, llamar a los facilitadores que imparten esa asignatura. Esa sería una tarea. Otra tarea puede ser, por ejemplo, primera reunión. Para ir, por ejemplo, identificando cuáles son los contenidos que va a tener esa asignatura, cuáles son las actividades. Entonces podemos realizar una primera reunión. Después podemos tener otra actividad que sería elaboración del borrador. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo he ido, por ejemplo, especificando los procesos que se deben ir cumpliendo para la realización de esa actividad, que es elaborar un programa para la asignatura Programación 2. Obviamente, esto lo estamos haciendo de manera improvisada, pero ya sería en base, si lo vamos a realizar para un departamento de gestión y elaboración de contenido, pues sería ya algo mucho más formal. Entonces, una vez especificado esto, yo puedo cerrar mi ventana y ya esa opción, si ustedes observan, en mi tablero, a simple vista, sin ni siquiera yo tener que acceder a ella, sin entrar, me dice que su fecha de vencimiento es el 30, pero también el 30 de septiembre. Pero fíjense que también me dice que esa tarea tiene vinculada 3 actividades. Fíjense que dice 3, pero dice 0. ¿Por qué 0? Porque de esas 3 actividades todavía no se ha desarrollado o no se ha terminado ninguna de ellas. Sin embargo, si yo le doy un clic, por ejemplo, y digo, ok, ya yo llamé a los facilitadores responsables y nos pusimos de acuerdo, pues yo vengo aquí al cotejo, marco, y fíjense cómo entonces la barra de progreso me dice que ya yo tengo un 33% en base a la cantidad de actividades que debo realizar. Si cierro la ventana y observo de nuevo, fíjense que ahora dice 1 de 3, significa que de 3 actividades que yo he desarrollado o he asignado para la realización de esa actividad, ya llevo 1, y esto le permite a la persona encargada de gestionar el proyecto saber qué está pasando conmigo y decirme, pero ven acá, si tú tienes 3 actividades y solamente has desarrollado 1, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con las otras 2? O si por el contrario, yo, por ejemplo,
llamé a los facilitadores, ya hice mi primera reunión y estoy trabajando con la elaboración del borrador. Pues observen que ahora me dice que las acciones han sido cumplidas en un 100%, y de igual manera la persona responsable de gestionar mi proyecto, con solamente ver la acción, se da cuenta que yo esa acción la he terminado, porque me dice 3 de 3. Estas son algunas de las múltiples opciones que nos da Trello y que vamos a seguir evaluando en siguientes cápsulas de... Bien, y no olviden que para ver esta cápsula u otras más pueden visitar a mi canal Diógenes Amaury.